Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de cinemática. El problema consiste en lo siguiente. Una pelota se lanza con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo sobre una superficie de una rampa. A la vez, esta rampa está inclinada un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal. Calcular la distancia de donde la pelota cae sobre la rampa. Bien, para resolver este problema, primero debemos ver que se trata de un problema de movimiento parabólico. Por lo tanto, debemos usar las ecuaciones en el sentido X de movimiento rectilíneo uniforme y en el sentido Y las ecuaciones de caída libre. Por lo tanto, vamos a dividir en dos tramos el problema. Debido a que el movimiento se da sobre una rampa, vamos a calcular por geometría algunas variables. Por ejemplo, la distancia que avanza el cuerpo desde que es lanzado hasta que vuelve a chocar sobre la rampa, lo llamaremos X. Y la distancia y la altura respecto a la horizontal, donde choca sobre la rampa, le llamaremos Y. Donde X vendría a ser igual a D por el coseno, porque es el cateto adyacente, del ángulo alfa de la rampa, o sea, de 20 grados, coseno de alfa. Y Y vendría a ser el cateto opuesto del triángulo, que es igual a D por el seno del ángulo alfa. Bien, ahora vamos a hacer un análisis del movimiento parabólico en el sentido X y en el sentido Y. En el eje X, podemos decir que en el eje X, el cuerpo se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, la velocidad en sentido X será igual a la distancia que avanza el cuerpo respecto a un tiempo. De donde el tiempo se puede decir que es igual a X sobre la velocidad sobre el sentido X. ¿A qué es igual la velocidad del sentido X? A la velocidad inicial con la que se ha lanzado el cuerpo por el coseno del ángulo de lanzamiento. ¿Cuál es el ángulo de lanzamiento? Bueno, el ángulo se mide respecto a la horizontal, ya que el ángulo phi respecto a la rampa es 40 y el ángulo alfa de la rampa es 20. 40 más 20 vendría a ser 60. El ángulo respecto a la horizontal. Sería coseno de tita. Muy bien. Por otro lado, en el eje Y, sabemos, por la ecuación de caída libre, que la altura Y de cualquier punto de la parábola está dado por la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. En esta ecuación podríamos reemplazar directamente el valor de Y o el tiempo que hemos conocido previamente. En esta ecuación del tiempo posiblemente podamos hacer algunas transformaciones más, ya que conocemos el valor de X. Lo voy a hacer a continuación. El tiempo, por lo tanto, será igual a X, que es igual a D por el coseno del ángulo alfa sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo tita. A esta ecuación la llamaremos ecuación 1. Voy a reemplazar la ecuación 1 en esta ecuación 2, donde tenga tiempo, ya que la distancia avanzada en X es la misma de la altura la cual va a chocar el cuerpo sobre la rampa. Y es igual a D, reemplazo, D por el seno del ángulo alfa, que es igual a la velocidad inicial, o sea, velocidad inicial, en vez de Y, por el seno del ángulo de lanzamiento. En este caso el ángulo de lanzamiento es tita. Por el tiempo, bueno, el tiempo es igual a D por el coseno de alfa sobre velocidad inicial por coseno de tita. D por el coseno de alfa sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo tita. Menos
un medio o la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado, que viene a ser igual a d por el coseno del ángulo alfa sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo tita, todo al cuadrado. Bien, si nos fijamos en esta ecuación conocemos todo menos la variable d. Por lo tanto, antes de continuar podía simplificar la ecuación, en la ecuación la variable d. Entonces, divido todo entre d. Entonces puede una d aquí y otra d aquí. Bien, además puedo simplificar aquí la velocidad inicial y la velocidad inicial. Y la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. El seno del ángulo alfa es igual al seno del ángulo tita. Bueno, seno sobre coseno tendría que ser tangente. Tangente del ángulo tita. Por el coseno del ángulo alfa. Menos la gravedad medios por, aquí he simplificado una d, me queda todavía una d, sería d por el coseno cuadrado del ángulo alfa dividido entre velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo tita. Bien, si nos fijamos en esta ecuación conozco todo menos la variable d, que es lo que me pide el problema. Me dice la distancia medida sobre la rampa donde choca el cuerpo. Bueno, despejaremos d. Para eso traeremos todo esto al primer miembro. Entonces voy a tener de la siguiente manera: g medios por d por el coseno. Aquí podríamos reorganizar. En vez de colocar, bueno, colocamos g medios, colocamos primero coseno cuadrado de alfa dividido, bueno, por d, me olvidaba por d, dividido entre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo tita, que es igual a tangente del ángulo tita por el coseno del ángulo alfa y seno de alfa, que pasa al otro lado, como menos seno del ángulo alfa. De aquí despejamos d, todo esto pasa a multiplicar y todo esto pasa a dividir. Por lo tanto, d es igual a, abro paréntesis, tangente del ángulo tita por el coseno del ángulo alfa menos seno del ángulo alfa, copiamos todo lo de arriba, y esto pasa a multiplicar. Sería por 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo tita. Todo esto dividido entre, bueno, la gravedad por coseno cuadrado del ángulo alfa. Bien, ahora es cuestión de reemplazar valores. Tenemos d aquí. D va a ser igual a tangente del ángulo tita. ¿Cuánto vale tita? 60 grados. 60 grados por el coseno del ángulo alfa. Alfa vale 20 grados. Menos seno de 20 grados. Por 2 veces la velocidad inicial de lanzamiento, 60. 60 al cuadrado. Por el coseno del ángulo tita. Tita vale 60 grados. Todo dividido entre 9,81, el valor de la aceleración de la gravedad, por el coseno del ángulo alfa, que vale 20 grados, al cuadrado. Donde, si multiplicamos tangente de alfa por coseno de 20 menos seno de 20, todo multiplicado por 2, por seno, por 60 al cuadrado, por el coseno de 60 al cuadrado, todo dividido entre 9,81 y dividido entre coseno de 20 grados al cuadrado, nos da un valor de 267,134 metros. Bien, acabamos de resolver nuestro problema. Acabamos de hallar la distancia en la cual cae el cuerpo sobre la rampa. Hemos terminado con el problema.